Bueno, buenas tardes. Soy Juan Llorens, soy profesor de la Universidad Carlos III en el Departamento de Informática y voy a presentaros la hoja de cálculo con la cual se puede realizar algunas cosas, tanto desde el punto de vista de generación o estimación de costes como de control financiero y económico de un proyecto, de un sistema informático en principio. Bien, esta hoja de cálculo que ya hemos estudiado y analizado un poquito, podéis ver que tiene un montón, este libro tiene un montón de hojas. La primera de las hojas incluye información relevante al respecto de cómo gestionar un proyecto de software. Pues veis las fórmulas clásicas que ya hemos visto sobre el coste del precio de un proyecto de software, como coste más beneficio, el análisis de costes, en particular el de los recursos humanos, cómo llegar hasta la especificación de recursos humanos y cómo sacar también tiempos de desarrollo y timings y schedule, etcétera. Aparte de eso tengo algunas gráficas, esta de aquí que conocemos sobre el grado de incertidumbre en la estimación, algunas gráficas sobre el precio del body shopping en cuanto a outsourcing, alguna correlación entre puntos función y puntos de caso de uso. Bueno, con este vídeo voy a intentar enseñaros las hojas de cálculo, pero en vez de contarlas describiéndolas cada columna, voy a intentar hacer una especie de caso en el cual os voy a contar cómo realizo actividades yo. ¿De acuerdo? Lo primero que tengo que deciros es que cuando llega un proyecto, en general, ese proyecto hay que realizar una estimación económica que incluye obviamente todo lo demás. Es una estimación de recursos humanos a usar, una estimación de tiempos, etcétera. Bueno, para ello se necesita, por decirlo así, varias cosas. La primera, unas métricas que de alguna forma sean capaces de decirme aspectos asociados a la productividad de mi organización. Las métricas que más me interesan inicialmente son, por un lado, esta, que es, bueno, por un lado, la de los costes de mi personal. Recordad que en un proyecto de software el coste más elevado siempre son los recursos humanos. Entonces aquí veis que tenemos un conjunto de roles con un conjunto de sueldos brutos, no incluyendo los costes de la empresa, etcétera, que se incluyen aquí con un valor de overheads determinado. Si os fijáis, el precio bruto, el salario bruto de un trabajador hay que incluirlo en un 30 y tantos por ciento, que son los impuestos que paga la compañía, y a eso además hay que añadirle todos los aspectos de gestión y trabajo de la propia empresa. Por lo tanto, al final el valor de los overheads tiene que estar, pues, casi diría yo, por encima del 1,5, 1,6 seguro. Yo estoy utilizando un 2, en algunos casos un 1, que no tiene, nunca debe utilizarse un 1, pero bueno, estoy utilizando un 1 en los casos en los que, digamos, contratamos o se contrataran eh, personal de tipo body shopping. Nunca es un 1 porque siempre es un 1,1, algo, 1, algo, porque siempre hay costes adicionales de luz, espacios, etcétera, que hay que imputar. Pero bueno, aquí los tengo colocados. Con esto sacamos un coste de cada uno de los perfiles, y con esto sacamos el coste jornada de cada uno de dichos perfiles. Además tengo colocado aquí un margen básico de beneficio, que puede ser 10, 15, el que se considere, un factor global de overheads y algunos factores de intercambio de estimaciones entre puntos función y casos de uso, que yo voy sacando de internet o donde encuentre, ¿vale? Este me interesa mucho, este de aquí, puesto que es un valor muy importante. Yo no consideréis que este es en absoluto un valor real. Este es un precio que puede ser calculado en base a experiencia pasada. Es decir, si alguna vez, y espero que lo hagáis, realizáis una estimación de funcionalidad basada en punto función, pues y esa estimación la actualizáis al final del proyecto con los puntos función finales y reales y tenéis el coste que ha salido, pues presuponiendo que hay una linealidad, que no la hay, entre los proyectos y los puntos funciones y el coste, independientemente de la complejidad del proyecto, pero presuponiendo que la hay, pues bueno, sacaríais un valor para esta cifra, que este sí que es importante, ¿vale?
el número de euros por punto función que cuesta desarrollar un aplicativo. Con esta información ya os diría casi directamente que lo primero que hay que hacer cuando llega un nuevo proyecto es realizar un estudio de puntos función para saber realmente cuánto me costaría desarrollar el proyecto, suponiendo que eso se puede hacer. Aquí tenéis varias hojas, os he dejado las hojas de punto función, de COCOMO y de puntos de caso de uso para que utilicéis. Os he dicho la de punto función, podéis utilizar COCOMO directamente, podéis hacer lo que os dé la gana, pero siempre tenéis que hacer una estimación. En esta hoja de punto función, pues bueno, si os fijáis, lo que hay que hacer, no voy a decir nada sobre cómo se hace punto función, lo tenéis que saber, pues vamos rellenando en los valores amarillos. En general, este libro, en general, rellena valores que están en amarillos y deja en paz los valores blancos porque se calculan. Entonces, bueno, pues imaginad que yo tengo aquí 34 y 33 y 23 y 33 y 3, bueno, lo relleno como sea, ¿vale? Ya está. Bueno, pues esto lo rellenaría, me saldría un número de puntos función. De aquí, a partir de esto, lo que voy a hacer es... Bueno, perdonad que limpio aplicaciones que no nos molesten. En principio, tengo que modificar, como sabéis, luego con aspectos no eminentemente funcionales, el valor final de los puntos función. Me sale en esta cantidad y en base a las métricas que ya sabíamos de punto función euros, pues sacamos una primera estimación de costes, ¿de acuerdo? Si tuviéramos y debemos tenerlos estimaciones de esfuerzos, es decir, que si tuviéramos también alguna estimación de en cuántas personas día o mes se hace cada punto función, pues podríamos sacar una primera estimación de los esfuerzos determinados, ¿de acuerdo? Con eso, con esta cantidad de 44.404 euros, yo ya puedo realizar mi primera propuesta, ¿de acuerdo? Suponiendo que mi propuesta es aceptada, yo tengo aquí una hoja que ahora os iré explicando, en la que ya puedo colocar aquí en esta zona amarilla el valor de la propuesta final, ¿de acuerdo? Yo en esa propuesta, bueno, obviamente me basta deciros que esta cantidad de aquí refleja el coste y no el coste más beneficio. Entonces en la propuesta pues yo tendría que incluir este valor con el margen de beneficio que hemos hablado, 10%. Supongamos que yo hago una propuesta de 48.000 euros y afortunadamente, maravillosamente, nos la han aceptado. Bueno, pues yo puedo rellenar aquí este 48.000 y ahí lo dejo para después. ¿De acuerdo? Bien. Ya hemos hablado de esta hoja de métricas, ahora voy a hablar de esta segunda hoja de métricas. En principio, en general, con punto función, con las métricas de punto función se hace la estimación y luego la gente lo suele dejar ahí. Yo no hago eso, yo en general hago otra cosa que también es un poco arriesgada, pero que a mí me gusta más, y es yo intento desarrollar el proyecto con métricas mucho más centradas en los distintos deliverables que tengo que producir. Es decir, que voy a intentar, una vez que ya tengo el presupuesto final aceptado, 48.000 euros en este caso, pues voy a intentar encontrar el número de, vamos a decirlo así, requisitos que voy a producir, el número de diagramas que voy a realizar, el número de tablas SQL que tengo que crear, el número de funcionalidades de la capa de negocio que tengo que esquematizar, el número de funciones que tengo que programar, el número de páginas web que voy a hacer, cosas de esas. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, necesito métricas que me analicen la productividad de mi equipo en estos valores. ¿De acuerdo? Aquí en esta siguiente hoja, pues veis que voy rellenando las métricas. ¿Vale? Me basta comentaros que aquí podéis rellenar los valores que tengáis en vuestra experiencia y si no, pues tendréis que, obviamente, en el primero de los proyectos, pues tendréis que sufrir buscando por ahí por internet o con vuestra propia experiencia. Si vosotros sabéis, si nunca habéis desarrollado un proyecto, nunca en ninguno de los roles, os animo a que no hagáis estimaciones de coste. Siempre la estimación de coste tiene que venir basados en experiencia de gente que sabe lo que se está haciendo. Y obviamente, pues quiero deciros que si yo tengo aquí puesto, por ejemplo, que soy capaz de... Vamos a ver. Que soy capaz de...
este de aquí. Yo soy capaz de definir 6 funciones por día, de definir el interface de 6 funciones por día. Pues a mí personalmente... no, perdón. Que soy capaz de crear funciones para la programación de interface de 6 funciones por día, que soy capaz de crear interfaces de funciones a 32 por día, pues bueno, tiene que ser realista. 32 funciones por día, pincharlas, pues parece relativamente realista. ¿De acuerdo? Si ponéis un 500, pues ya veréis que aunque dividáis el número de funciones por el número de horas del día, pues veréis que os sale un número que es totalmente irreal. Y lo mismo con las funcionalidades. En cualquier caso, lo que me interesa ahora en esta hoja no es analizar estos datos, que cada uno puede poner los que quiera, sino que con estos datos vamos a poder hacer cosas muy divertidas. ¿De acuerdo? Son datos de productividad. Productividad de mi organización. Bien. Este de Global Prediction lo dejamos para después. Vámonos a la hoja de costes. Bueno, si queréis voy a la de Global Prediction solo para deciros que un proyecto en esa propuesta pues se incurre en un montón de gastos. Este, señor, va a venir calculado cuando hagamos el cálculo de personal, y luego pues tengo que rellenar estas hojas amarillas, pues el coste que voy a tener. Imaginemos que tengo 1000 euros y en hardware voy a gastarme 3000 o 3900, y en software 4000, y en viajes 300, y en fin, y esto 233, y aquí 500, y en los financieros 3000. También os acordáis de lo que hablamos de los costes financieros, los costes que me suponen a mí la gestión financiera del proyecto, si es que yo tengo que adelantar dinero en los casos en los que sea así. También hay que incluirlo. ¿Vale? Bueno, pues esto lo que hace es calcularme directamente cuál es el beneficio que voy a tener. ¿De acuerdo? Digamos que esta hoja es la que finalmente me va a dar el resultado final de cómo voy. ¿De acuerdo? Bien. Pues... ¿qué hago después de esto? Pues ahora voy a irme hacia los temas de recursos humanos. Obviamente, de una forma o de otra, yo tengo que saber ya, o si queréis lo voy a hacer al revés, yo tengo que saber ya las funcionalidades que voy a desarrollar en este proyecto. Aquí os he añadido, en esta hoja de cálculo, pues es un proyecto de arquitectura en capas, con 3 capas, capa de datos en SQL, con SQL Server o lo que sea, capa de negocio con funciones en C++, y capa de web con funcionalidad en C Sharp, he dicho C++, C Sharp y ASP.NET y HTML5 y lo que sea. Vale. Pues entonces tengo aquí estos 6 apartados, el 1, el 2, el 3, tal. Bueno, pues en cada una de las capas incluyes las pruebas, ¿de acuerdo? Y listo, entonces, las que tengan sentido. Entonces, bueno, pues vamos a ver. Yo voy a dejar aquí en la escritura de la propuesta, en esta columna de aquí, en esta, bueno, primero, digo la tarea y aquí utilizo la métrica que voy a usar. Fijáis, estas métricas las voy a recoger precisamente de aquí. ¿De acuerdo? Esta métrica me da mucho juego, es la métrica de días. O sea, así como las métricas son número de tablas por día y número de clases que dibujo en un diagrama por día y número de clases que tal y número de funciones que desarrollo y número de cosas, pues aquí hay una métrica que es número de días, punto, número de días, y obviamente su métrica es 1. Número de días por día, pues es 1. Entonces, con esto yo soy capaz de realizar este tipo de actividades. Para la métrica que me va a medir la escritura de la propuesta, la voy a considerar en días. Entonces, ¿cuántos días voy a realizar o he realizado en escribir la propuesta? Pues bueno, imaginaos que yo voy a decir 5 días. Entonces, el número de elementos aquí es cuántos requisitos, o sea, el modelado de requisitos. Bueno, pues aquí voy a utilizar una métrica que es cuántos requisitos puedo probar y revisar por día. Y entonces yo voy a estimar que este proyecto va a tener 500 requisitos. ¿De acuerdo? En el diseño arquitectural, pues voy a utilizar la métrica. Bueno, obviamente tengo que deciros que si quiero añadir subcriterios o subapartados, pues los añado aquí y le añado a cada uno sus métricas y listo. Pero bueno, como estoy simplificando, pues el número de clases en diagramas estáticos, pues entonces aquí tengo que medir cuántas clases voy a diseñar en diagramas estáticos. Pues este proyecto va a tener 45.
¿Cuántas tablas SQL voy a tener? Pues voy a decir que voy a tener algunas intermedias, pues 60. Y luego, pues, y aquí, pues mira, si queréis, permitidme que vaya rellenando. Y ya está, porque hacer la cosa rápida. Y el resto me da igual también. ¿Vale? Bueno, cada uno he definido su métrica y entonces, en principio, esto me indica que voy a tener 122,55 personas día. En función a estas métricas, a estos valores y a la productividad que yo ya tengo, pues me va a salir 122,55, que son 5,57 personas mes. Con estos 5,57 personas mes efectivos, yo necesito ahora empezar a buscar recursos humanos. Y para ello, pues relleno en esta hoja, y con los que necesite, pues relleno los recursos humanos que yo necesite. El 1, pues bueno, voy a dejarlo así para no... Bueno, me da igual, puedo coger el recurso humano 1. He decidido, aquí tengo los roles, pues he decidido que va a ser un scholarship, un becario, con este coste que lo recojo de su valor. Y entonces aquí le voy a poner los meses que yo le voy a pagar. Le voy a contratar por 2 meses, ¿de acuerdo? Y entonces aquí coloco de esos meses si este tipo va a tener vacaciones, si se las voy a pagar yo o lo que sea. Y entonces en este caso no va a tener vacaciones. Y luego, además, un project manager que le voy a poner 0,5 meses, de los cuales también le voy a pagar 0,5 meses, que va a ser el gestor del proyecto. Voy a tener un arquitecto que voy a tenerlo un mes y va a estar trabajando un mes. Voy a tener programadores que va a tenerlo 2 meses y va a trabajar 2 meses. ¿Vale? Bueno, fijaos que en principio rellenando esta hoja, esta de aquí, esta columna es la que me realiza los cálculos. Y con esta es con la que con esta me realiza los cálculos económicos, y con esta es con la que analizo si tengo recursos humanos suficientes contratados para realizar esto. Entonces, fijaos, vuelvo a esta hoja y yo digo que los esfuerzos asignados al proyecto son 5,50. He contratado 5,50 personas, pero en teoría yo he medido que necesito 5,57. Bueno, entonces, obviamente, necesito contratar más personas. Vamos a poner aquí esto ya empezaos que tener en cuenta que tenéis que jugar. Igual no necesito tres programadores y necesito un diseñador, pues eso vosotros mismos, ¿vale? En la parte de scheduling y de gestión del proyecto, pues es donde tenéis que decir qué tipo de roles se van a hacer, qué personas se van a hacer. Bueno, tengo dos datos. El 6,50 si queréis vamos a hacer una cosa para que veáis la diferencia. Este señor va a estar dos meses, va a haber uno, va a estar medio mes de vacaciones. Entonces voy a poner aquí el 2,5. Entonces yo tengo un 6 aquí y un 6,5. Este 6,5 me calcula el coste y con este 6 me vuelvo aquí. Ahora en principio ya tengo asignados bastante bien mis recursos. Y en mi hoja de Global Prediction, además, ya tengo metidos los costes y fijaos, pues voy a tener un beneficio de 17.000. Muy bien, vamos a empezar. Y para empezar, yo tengo aquí un montón de celdas. Vamos a empezar el control del proyecto. Tengo